Mi historia de despertar, propósito y amor. Mi nombre es Jack M., nacido en junio del 1981 en México. No hay nada hermoso en mi historia. Nada que valga la pena cantar o escribir como un cuento de hadas. Estoy marcado por la oscuridad de la vida, por las huellas que dejan los caminos rotos, los deseos no cumplidos y las decisiones equivocadas. Mi vida no comenzó en la luz, ni se construyó sobre una base de alegría. Desde joven, me acerqué a la espiritualidad a través de una secta disfrazada de hermandad. Pero pronto me di cuenta de que detrás de cada promesa de salvación, había solo egoísmo y mentiras humanas. Me alejé sin decir mucho, sin hacer ruido. En lugar de encontrar una paz duradera, solo encontré la desilusión, la nada, que siempre me acompaña. Se forjó la idea de que todo era relativo. Si el mundo estaba roto, ¿por qué seguir buscando respuestas? Me fui a Europa al terminar la universidad, buscando algo que ni siquiera sabía qué era. En Praga, fui libre. Hay algo en el aire ahí, desesperación y éxtasis. La ciudad misma está impregnada de oscuridad. El alcohol y las mujeres a la orden del día. La noción de ser un latino de 23 años en medio de Europa del Este. Amé mi piel morena, esa tan despreciada en mi país. Hablo checo, sí, por amor a la lengua, porque todo a mi alrededor era un enigma sin solución. Durante 7 años viví allí, sin rumbo, sin propósito, simplemente deslizándome de un deseo a otro, de un encuentro a otro, al siguiente bar, siempre buscando algo que nunca encontraba. Vivía para mí mismo, era libre, en una burbuja que nadie más podía comprender. Mi vida era vacía, sin embargo, debo decir que en mi inconsciencia, fui feliz, muy feliz. Cuando regresé a México, pensé que podría encontrar un propósito tangible. Después de un tiempo de prepararme y una empresa fallida, dejé el sueño de ser empresario para resignarme a ser un simple empleado. Sin embargo, mi habilidad me permitió obtener un puesto entre el 1% de los mejor asalariados del país. Ayudé a muchos, sí, pero nunca es suficiente, la gente siempre quiere más. Lo que en principio es amabilidad, se convierte, posteriormente, en obligación. Y después te vuelves malo, cuando ya no quieres dar más. Mi vida material se construyó sobre un terreno frágil, una ilusión. Nada me hacía sentir completo. El dinero no llenaba el vacío, y la soledad solo era peor con el paso del tiempo. Y fue entonces, en medio de todo esto, cuando la conocí. Mac. Un nombre que, a pesar de todo lo que pasó, sigue resonando como un eco constante en mi mente. Ella no vino a salvarme, ni yo a salvarla. Nos encontramos, como dos almas perdidas, buscando lo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Desde el primer momento, su presencia me arrastró, me consumió. Me enamoré de ella, profundamente, con una intensidad que no sabía que existía. Su belleza, su locura, su sensualidad, su rebeldía, sus hermosos ojos, y al mismo tiempo, su inconsciencia, su obscuridad, su carencia, su inseguridad y su vulnerabilidad. Decidí ayudarla y ayudarme con ello, ella era la esperanza, nunca vi antes ni después a alguien así. Quería sacarla de lo que hacía, darle una nueva vida. A ella y a su hermoso niño. Y ella aceptó. Pensé que habíamos encontrado el camino juntos. Incluso llevo la marca de su nombre en mis manos, no necesito tatuajes, llevo la marca de los elegidos. Pero pronto entendí que el amor no basta. Nuestra relación se fue al carajo en la terminal. Se pudrió bajo el peso de las mismas sombras que arrastrábamos los dos. Lo que al principio parecía un refugio se convirtió en un campo de batalla. Sé exactamente en qué momento rompí su corazón. Se quedó adentro de un bote de basura con una tapa demasiado pesada para poder levantarla y recuperarlo. Después nada fue igual. Nos destrozamos el uno al otro. Nos lastimamos de maneras que todavía me cuesta aceptar. Nos traicionamos, nos empujamos más allá del límite, y aún así, nunca pude dejarla ir. Mi amor por ella seguía ahí. Aunque todo lo que compartíamos era horrible. Como dos gatos metidos en un costal tratando de salir, nos lastimamos demasiado. Mientras mi relación con María se desmoronaba, mi vida laboral también colapsó. La traición fue una constante, una sombra que nunca me dejó en paz. Mi colega, alguien que conocía mis esfuerzos y mi talento, usó mi software para obtener un puesto que era mío, un puesto que me había ganado con sacrificio, con noches en vela, con el sudor de mi frente. Trabajé en un proyecto que un grupo de ingenieros más calificados que yo no pudo completar. Lo saqué adelante solo, sin apoyo, sin ayuda, y en cuestión de días. Hice en días lo que ellos no pudieron en meses. Y mi recompensa fue el despido. Me despidieron. La excusa oficial fue que no seguí el protocolo, que me brinqué las reglas. Pero la verdad era mucho más amarga, me odiaban por ser mejor que ellos. Me odiaban porque demostré que no los necesitaba, que podía hacerlo solo. Todo mi esfuerzo, toda mi dedicación,
Se desvaneció como si no hubiera significado nada. Ver cómo mi trabajo se convertía en algo que otros se apropiaban, mientras yo quedaba con las manos vacías, fue un golpe que todavía no puedo digerir. Todo lo que había construido se derrumbó ante mis ojos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La caída fue inminente. Perdí mi trabajo, mis relaciones, mi estabilidad. Durante ese tiempo, el alcohol se convirtió en mi único compañero. Era una fuga, un escape, un alivio. Pero el alcohol solo hizo que todo se intensificara, que el vacío que sentía se expandiera aún más. No había consuelo en el cálido licor, no había consuelo en las personas, solo el eco vacío de mi propia desesperación, de mi propio vacío y de mi soledad. Debo decir que en mi empresa me habían hecho viajar más de 1500 kilómetros a otra ciudad. Estaba lejos de casa cuando esto sucedió, y sucedió después de meses de rechazo por parte de mis compañeros de trabajo. Y en estas fechas, Mac fue especialmente cruel. Me dijo que sentía asco por mí, que nunca me había querido, y que si no era por dinero, jamás estaría conmigo. Que todas las veces que estuvimos juntos ella lo odiaba. Me lastimó más de lo que nunca nadie me ha lastimado. Y lo hizo en forma de burla, hablándome de cómo tenía relaciones con su amado L, y no se cuidaba, y ofreciéndome sus servicios al mismo tiempo, por dinero, claro. Yo empecé a llamarla puta de mierda, cosa de la que estoy demasiado arrepentido. Porque como dice Sor Juana, ¿quién peca más? ¿La que peca por la paga, o el que paga por pecar? Guadalajara fue la época más oscura de mi vida. Después de todo lo que viví, mi alma estaba quebrada. El vacío que sentía era más que emocional, era un hueco profundo que no podía llenar con nada. Cada día se sentía como una larga agonía, y aunque encontraba consuelo en el alcohol, las conversaciones vacías o en cualquier distracción efímera, la nada seguía siendo la misma. La vida parecía irse desmoronando, y yo no podía hacer nada para detenerlo. Sentía que mi vida estaba completamente fuera de control, como si el universo me hubiera arrastrado hacia el abismo sin darme oportunidad de reaccionar. Todavía en Guadalajara, las cosas comenzaron a desmoronarse aún más rápido. No solo había perdido el rumbo, también empecé a sentir que algo me acechaba. Las noches eran largas y pesadas, y cada vez que me encontraba solo, había algo en el ambiente que no podía explicar. Comencé a ver sombras, figuras que se movían en los rincones a contraluz, incluso cuando sabía que no había nadie más en la habitación. Al principio, pensé que era mi imaginación, que tal vez estaba demasiado cansado o afectado por el estrés. Pero con el tiempo, esas sombras se hicieron más persistentes. Se quedaban ahí, observando. Sentía su presencia incluso cuando no las veía directamente. Estaba en un lugar oscuro, no solo en mi mente, sino también en lo que me rodeaba. Fue entonces cuando, buscando respuestas, comencé a escuchar videos de tarot y canalizaciones. No soy alguien que solía creer en esas cosas, pero en ese momento, estaba tan perdido que cualquier posibilidad de entender lo que estaba pasando era suficiente para intentarlo. Al principio, las lecturas de tarot que encontré eran bastante genéricas. Pero una noche todo cambió. Una mujer habló durante una hora de mi vida. Era horriblemente precisa, al punto de que describía mi situación con un detalle que no podía ignorar. Primero, me habló del pasado. Dijo cosas que solo yo sabía, cosas que habían sucedido recientemente. Y lo hizo con tal exactitud que me dejó helado. Luego comenzó a hablar del presente, el trabajo, la traición, las luchas internas, Mac. Estaba describiendo mi vida, cada palabra encajaba. Pero lo que realmente me impactó fue cuando habló del futuro. Hablaba de protección divina, de ángeles que me rodeaban, de los elegidos, y de un propósito que todavía no entendía. Me dijo que no estaba solo, que todo lo que estaba enfrentando era parte de algo más grande. Debo decir que nunca he contactado a esta mujer, pero sigo viendo sus lecturas y sigue describiendo cada día lo que pasa con mi vida. Aunque encontraba algo de consuelo en esas palabras, también sentía miedo. Las sombras seguían ahí, y con cada canalización que escuchaba, parecía que el peso de mi situación solo se hacía más real. Empecé a sentir que estaba atrapado entre dos mundos, uno lleno de dolor y oscuridad, y otro aún más oscuro pero que se sentía distante. Era como caminar por una cuerda floja en medio de un abismo, sin saber que había a ambos lados. Los amigos se siguieron yendo, las traiciones siguieron, la crueldad de Mac también. Una noche me iba a colgar con un cable, pero algo pasó y decidí orar por ayuda a Dios, cosa que no había hecho en años. Dios respondió, en mi oración lo único que pedía es que si Mac no iba a ser para mí, que por favor me dejara de doler. Sinceramente nada me importaba, solo ella, estaba demasiado cansado, demasiado adolorido, ya no podía más. No dejé de sentir dolor, pero sí se atenuó lo suficiente para conseguir un poco de postura y regresarme a mi estado, cosa que hice. La empresa corrupta para la que trabajaba, obviamente no pagó indemnización justa, así que regresé con muy poco dinero y con muchas deudas. Estuve unos días en mi casa, hasta que pasó algo horrible.
Una mañana salí a pasear a mi perro, algo que hacía regularmente. El aire estaba pesado, pero no pensé mucho en ello. Caminé por las calles sin imaginar que ese día cambiaría todo. De repente, un grupo de policías me interceptó. Al principio pensé que era un control rutinario, pero pronto todo se volvió extraño. Me acusaron de llevar drogas y armas, cosas que nunca había tenido. No entendía nada. Habían decidido que yo era culpable. Me esposaron allí mismo, frente a mi perro, y me llevaron sin darme la oportunidad de llamar a nadie. En el camino, mientras estaba en la patrulla, me lo explicaron todo. Uno de los policías, con una sonrisa cínica, me dijo que esto no tenía nada que ver conmigo. Era un ajuste de cuentas. Al parecer, la esposa de un vecino mafioso sentía algo por mí, y el hombre había decidido involucrarme en esta pesadilla. Lo más irónico era que yo ni siquiera sabía quiénes eran. No los conocía, ni a él ni a ella. Pasé 2 días en prisión. El lugar era un agujero inmundo. Las paredes húmedas, el hedor insoportable. Sin embargo, pude hacer amigos y Dios me protegió. Mientras yo estaba allí, la policía corrupta aprovechó para meterse a mi casa. Dijeron que buscaban pruebas, pero lo único que hicieron fue robar. Cuando volví, faltaban mis computadoras, mis teléfonos, mis tablets, mis mochilas, todo lo que tenía de valor. Fue como si hubieran decidido destruir no solo mi libertad, sino todo lo que había construido. Pero se llevaron también mis miedos. Ahí, en esa situación, recibí la primera señal directa de Dios. Sin sutilezas, sin lugar a dudas, sin tonterías. Días antes, la tarotista dijo que encontraría una pluma en un lugar para nada probable, y que en ese momento sabría que Dios estaba conmigo. En el calabozo, cuando estaba esperando la resolución, sucia y enlodada en la suela de mi zapato encontré una pluma blanca de un ave. En ese momento tuve una revelación, Dios estaba conmigo y nada me pasaría, y así fue. Al final, logré demostrar mi inocencia. Salí libre, sin antecedentes, pero esa experiencia me marcó. Encontré lo que estaba buscando. Saber que pueden inventar una mentira tan grande, que pueden destruir tu vida en un instante, me dejó con una herida que aún no se cierra. Y, sin embargo, estoy aquí. Salí de ese agujero, aunque no soy el mismo, ahora soy más fuerte y no tengo miedo. A través de todo esto, la oración se fue formando, hubo varias versiones, no como una solución tierna, sino como una salvación amarga, nacida de la desesperación, de la necesidad de encontrar algo más grande que el vacío, la nada. A pesar de los demonios internos, la oración me permitió empezar a reconstruirme, lentamente. La nada se convirtió en una especie de fuerza, una fuerza que ya no era destructiva, sino transformadora. Esto fue solo el inicio de una serie de eventos que me llevaron al límite de lo soportable.